donde Esaú es calificado de profano. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura. No, la Biblia aquí, el tema de la primogenitura de Esaú, que era el primogénito, y todos los derechos que tenía un primogénito, es una cosa independiente del llamado que Dios le hizo a Jacob. Dios quiso llamar a Jacob para una misión, pero eso no significaba quitarle a Esaú la primogenitura. Él era primogénito, por ley divina, y por ley divina tenía derecho a muchas cosas. Pero a él no le importó esto, no que no fuera creyente, no que no fuera creyente, no que no supiera de Dios, no que no orara, como Caín, que también adoraba, y muchos otros así, pero son cainitas. Tenga cuidado, porque la iglesia, el 90% es cainita. No le den la espalda a nadie, Bueno, a los que están en los púlpitos, claro. A esos son los primeros a los que no se les puede dar la espalda. Bueno, pues Esaú, el problema de la primogenitura es aparte del llamado. Dios lo rechaza y no le da el llamado para que en él se cumplan las promesas. Lo estoy repitiendo porque hay muchos hermanos que así lo entienden bien. Pues, pero el Señor no le está quitando la primogenitura. Él es primogénito y por ley tiene derecho a eso, pero es Él el que la vende. Él se la vende. Y el otro, que es una persona, Isaac, que es espiritual, Jacob, que es espiritual, es más consciente de las bendiciones de Dios, se la compra porque él deseaba esa primogenitura. ¿Por qué? Porque él deseaba las bendiciones de Dios que estaban encerradas en esa primogenitura, pero él las tenía ya por nacimiento, porque Dios lo tenía en mente a él, a Jacob, para llamarlo y elegirlo como la línea a través de la cual vendría el Mesías. No tenía él que vender la primogenitura. Por eso Dios no lo elige a él porque le compró la primogenitura a Esaú. Dios no está esperando a que Jacob decida cómo son los planes de Dios. Por Dios mío, ¿qué hacen? Señores, los planes de Dios, es que lo dice aquí en un versículo anterior, antes de que nacieran ellos dos, ya Dios tenía su plan. Pero no un plan de salvación, sino un plan para la misión. La misión, la obra de la salvación que vendría después en el Mesías. Entonces Jacob no tenía que comprarle la primogenitura ni Esaú vendérsela. Pero Esaú, bueno, son de este tipo de cristianos que Juan 3:16, no pasa nada. Dios lo sabe todo, no pasa. Dame un tatuaje aquí. Espérate que me voy a practicar yoga. Espérate que voy a bailar aquí en la iglesia. No, hombre, no. Esaú fue y la vendió por un plato de lentejas, que es lo que está dicho en Hebreos 12. Y creo que en algún otro lugar que no recuerdo. No. Bueno, la vendió. Y después, cuando él se dio cuenta con el tiempo, dice aquí, mirad, vamos a leer los dos versículos que tienen que ver con eso. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de alcanzar, esto lo hemos dicho en otras partes, en otros vídeos, el vocablo alcanzar. Tendríamos que hacer un mensaje con esto, ¿no? Para ustedes, ¿no? Tendríamos que hacerlo, o sea, grabado, quiero decir, grabado, no solo escrito, grabado para que lo tengan también, siempre ayuda mucho. Sí, bueno, vamos a ver, si quieren se hace. Deje de alcanzar la gracia de Dios, lo está diciendo directamente, señores, lo dice. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es dejar de alcanzar la gracia de Dios. No lo cambies, mi estimado. No diga que ahí no dice lo que sí quiere decir. No lo diga porque está escrito. Si usted sigue el calvinismo sigue con esa falsa doctrina, se estrella aquí, claro. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios para lo que sea. La gracia de Dios para alcanzar la salvación. O la gracia de Dios para mantener un llamado específico que Dios nos puede hacer. Te llamé a ser misionero. Te llamé a dar clases.
te llamé a ser evangelista, te llamé a ser pastor, te llamé a lo que sea, un ministerio bíblico. En ambos casos, la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar, se puede dejar de alcanzar. Bueno, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura está amargado. Ojo, que esta frase, raíz de amargura, no es simplemente decir, esta persona está amargada, por eso no viene, por eso habla así, por eso tiene esa cara, por eso no saluda. No, está equivocado. Tiene que saber qué entiende la Biblia por raíz de amargura y buscarlo. Y no simplemente, no serviría tampoco simplemente ir a otro versiculito por aquí que dice raíz de amargura, dice esto, ya está. Investigue bien, en profundidad, como decía aquel, en profundidad. Sí. Bueno, brotando. Sí, dice aquí. Entonces, alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. No es cualquier cosa, Muchos son contaminados. ¿Y qué va a hacer ahora? A poner un ejemplo de eso. Sí, lo de siempre, pone un ejemplo. No sea que haya algún fornicario o profanan las cosas sagradas, porque están en medio de... Pero lo desprecian, o no le dan importancia, son indolentes, son indiferentes. Como han dicho muchos, precisamente antes hablábamos del ayuno, ¿no? Bueno, han dicho muchos, el ayuno no salva. No, claro que no, ya lo sabemos que no salva. Entonces, cuidado, te conviertes en un profano del ayuno. O los panes, o la Santa Cena, y van con el WhatsApp, por el móvil. Sí, bueno, esto se está hablando de Israel, el pueblo llamado y elegido. Por cierto, llamado y elegido. Sí, señor, escogido. Es un pueblo escogido. Sí, pero fue desechado, claro. Es escogido, sí, pero fue desechado. Completamente. Eso aparece de manera clara dicho en Romanos 11, que tendríamos que verlo también en otro momento, ¿no? Tendríamos que ver Romanos 11, que es donde se dice de manera clara que Israel fue desechado. Sí, bueno, el Señor varias veces lo dijo, una de ellas, por ejemplo, y entramos en el tema ya. Una de ellas es que el Señor dijo, el reino será quitado a vosotros, a Israel, porque no llevan fruto. Ustedes no llevan el fruto que corresponde al Evangelio. El Evangelio, sí. Y el reino será quitado a vosotros y dado a otro pueblo para que lleve fruto. Y así sucedió. Le quitaron el reino a Israel y se lo dieron a la iglesia. Aquí en Romanos 9, como en Romanos 11 también, que acabamos de mencionar, se está hablando de la elección, el llamado y la elección de Israel, ¿no? Y cómo será restaurado al final de los tiempos. Bueno, y hablando de eso, de la elección de Israel, se menciona en el capítulo 9, por ejemplo, el 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Bueno, tenemos que ubicarnos en el contexto en primer lugar. Se está hablando de la salvación por fe. En este capítulo 9, ni en el 11, no se está hablando de la salvación por fe. Por ejemplo, justificados por la fe, como hace Pablo, ¿no? O como hace Pedro, o como hizo el mismo Señor. No se está hablando de eso, se está hablando de la elección, el llamado a la elección de la nación escogida, que después fue desechada, por muy acogida que fuera. Y se está hablando de eso. Por eso aquí ahora, en el versículo 14, se habla de Esaú. Para hablar de por dónde vendría el Mesías. La línea genética, ¿no? La descendencia. Sería dice aquí, por Jacob, no por Esaú.
Pero ¿de qué se está hablando aquí? Aquí no se está hablando de salvación por fe. Aquí no se está diciendo, bueno, es que el Señor quiere salvar por la fe a Jacob y a Esaú porque es feo o por la razón que sea, Dios lo manda al infierno, predestinados. ¿Está eso aquí? ¿Dónde está eso aquí? Aquí no se está hablando de predestinación. Aquí no se está hablando de salvos por fe, de Juan 3:16. Aquí se está hablando, repito, por tercera y cuarta y quinta vez, se está hablando de la elección. Se habla de la iglesia en Romanos y de la salvación, pero aquí se está hablando específicamente, Pablo está poniendo entre paréntesis la elección de Israel, por donde vino el Mesías, a través de quienes vino el Mesías. Entonces dice eso de Jacob y de Esaú. No está diciendo que Dios amó a Jacob y por eso lo salvó a vida eterna. No está eso aquí dicho. Y que aborreció a Esaú porque Dios lo predestinó a ir al infierno. No se está mandando a Esaú al infierno aquí, señores, por Dios. Lo que se está diciendo aquí es que Dios elige a Jacob para que a través de él haya una descendencia desde la cual vendrá el Mesías. Porque ese es todo el tema, todo el asunto. ¿A través de quién vendrá el Mesías, el Salvador? A través de Jacob. Y Dios está diciendo, yo llamo a quien quiera y es mi plan. Yo digo por dónde va a ir la línea por la cual vendrá el Salvador. A Esaú lo rechazo, pero lo rechaza no para mandarlo al infierno, sino lo rechaza en ese sentido, de por Esaú no va a venir la descendencia de él, no será la que traiga al Mesías, Eso es lo que se está diciendo aquí. Esto pasó también, es el mismo caso de Isaac e Ismael, eran hermanos. ¿Por dónde vendría el Mesías? ¿Por dónde iba a venir? No, por Ismael no. Ismael era el hermano y era mayor incluso, ¿no? El hijo de Abraham y Agar, la egipcia. No, el Señor fue claro. Las promesas que te he hecho a Abraham, dijo el Señor, le dijo el Señor, se van a cumplir en Isaac, no en Ismael. En ese sentido rechaza a Ismael, lo rechaza como la persona a través de la cual vendrían todas las promesas, aquella que le fue hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pero eso, para que eso llegase a ser verdad, tenía que haber un plan, y el Mesías tenía que nacer y venir, el Hijo de Dios. Y bueno, pero ¿de dónde va a nacer? ¿Por dónde va a nacer? ¿Cómo podremos saber? Va a venir por una determinada línea. Determinada línea de padres a hijos, etcétera. Por eso, tanto en el Evangelio de Mateo, creo, ¿no? Y Lucas también, ¿no? Se da la descendencia tanto de María, los antepasados, tanto de María como de José, que eran de la casa y de la tribu de Judá. Por allí vendría, por Judá. Y aquí se está diciendo eso. Y a Abraham se le dijo, no es en Ismael, sino será en el otro, en el más pequeño, Isaac. Y recuérdese que Agar tuvo que salir, ustedes conocen la historia, léanla. Agar tuvo que salir con su hijo Ismael y irse de allí porque la vida con Sara y Isaac era imposible, no se entendían, habían rivalidades entre ellos, entre las dos madres y posiblemente entre los dos hijos, ¿no? Que eran medios hermanos. ¿Por dónde vendrá la línea de la descendencia del Hijo de Dios? Bueno, ese era el gran tema, el gran asunto allí con Abraham, ya con Abraham. Y entonces Dios rechazó a Ismael. No es por allí, que lo mandó al infierno. No, hombre, no lo mandó al infierno, al contrario, lo bendijo. Pero lo rechazó en ese sentido. No lo está mandando al infierno. No le está diciendo nada como a Esaú, tampoco lo está mandando aquí al infierno. Sino que yo no los he elegido a ellos, a Esaú o a Ismael, para que
de ellos proceda, de su línea, de su genética, de su esperma, proceda el Salvador. Yo no los he elegido, yo los estoy rechazando. Entiéndase la palabra rechazo allí. Claro, la ubican en el contexto nuestro, ¿no? Pero rechazo es que no es la persona. E Ismael fue muy bendecido. Dios lo dijo, yo haré de él una gran nación. Pero no es él. Ismael no es el elegido para eso. El elegido para una misión. Jacob fue llamado a una misión. Nos está diciendo que Jacob fue llamado aquí en Romanos 9 para que fuese salvo. Por Dios, Dios mío. Es Jacob, Dios ama a Jacob. Entiéndase ese sentido. Lo ama. Quiere decir que él lo llama, lo escoge a Jacob para que lleve adelante la promesa hecha a Abraham y también a Isaac de que habría un Salvador sobre la tierra y en él serían benditas todas las naciones. Así que eso es lo que pasa aquí y eso pasó muchas veces. Eso pasó también, eso pasó con David y sus hijos también. Tenían muchos hijos, pero había uno que era escogido, a través del cual era escogido porque a través de él se formaría esa línea de la cual vendría el Salvador. Así que aquí no se está hablando de que uno es salvo y por fe y el otro lo condenaron, lo predestinaron. Aquí no se habla de eso. Se está hablando de que Dios, cuando tiene un plan, llama a una persona para una misión, como llama a un pastor a una misión. Y hay otros que sin ser llamados se autopostulan, van al seminario, sacan un título y se ponen de pastores, pero Dios no lo llamó, que es la inmensa mayoría de lo que estamos viendo. El 99% de los pastores que están ahora en los púlpitos no son llamados, no son llamados. En los postreros tiempos se amontonarán maestros. Bueno, eso ya lo hemos visto en otros vídeos para el que quiera. Que aquí hablamos a 4 gatitos. Bueno, ya son más de 4, pero 4 gatitos. Siempre la verdad está en el remanente. Remanente, pocos. Como alguien dijo una vez, la gran minoría. Sí, señor, la gran minoría. Siempre fue así. Siempre fue así. Bueno. Pues eso es lo que se está diciendo aquí. No se dice otra cosa, sino eso. Y tan es así que Pablo en Gálatas, hablando de eso, explica muy bien cómo, en Gálatas, cómo la bendición vendría a través de Isaac, no de Agar e Ismael. Está dicho, tienen que leerlo ustedes allí en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas está dicho, en Gálatas 3, el 16, es que esta porción de la Biblia es muy conocida, ¿no? Es muy conocida. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, la simiente de la que se habla aquí, de Abraham, simiente, esperma, sí, la descendencia directa de Abraham, es el Señor Cristo, sí, Señor. Pero luego aclara un poco más eso, que tienen ustedes que estudiar en casa, y lo dice en el capítulo 4, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La promesa hecha a Abraham. La promesa hecha en Abraham. Sigue diciendo los versículos que siguen. Entonces, en el caso de Abraham fue eso. Y aquí en el caso de Romanos, regresamos a Romanos 9, es exactamente lo mismo. ¿No? Tiene que hacerlo. Tiene que decir por dónde va a ir la historia. Y los que él llama, los que él elige para una misión, no para la salvación, no para la salvación. Se está hablando de eso. Bueno, es que de hecho, Esaú, más tarde, allí en el libro de Hebreos, ¿no? Bueno, claro, él buscó, se dio cuenta y lo dice Deuteronomio y lo dice Hebreos
12, Hebreos 12 lo dice. Pero está en el Antiguo, está en otras partes también. Hebreos 12. En Hebreos 12 sí, ahí está. ¿Dónde es? Bueno, entonces dice aquí, no sea que haya algún fornicario o profano. Un profano, bueno, Esaú era un profano. Dios prometió, Dios le dio promesas. Dios lo hizo poderoso a Esaú. Jacob le temía, porque era un hombre, llegó a ser un hombre muy poderoso. Y Dios lo dijo, yo lo bendeciré a él también, como a Ismael. Y llegó a tener un ejército y una nación. Claro que sí, de ahí salió. Pero no era el llamado a través del cual la persona llamada, a través de la cual vendría el Mesías. Eso no significaba que Esaú iba a ser un indigente, un mendigo. No, fue muy prosperado, pero mucho, ¿eh? Y Jacob le tenía miedo. Y se inclinaba, era muy humilde delante de su hermano, y su hermano lo respetó. Bueno, hay historias ahí en otros documentos extrabíblicos que se habla de ellos dos, ¿no? Pero eso aquí no lo tocamos nosotros. Sí, historias, bueno, algo de verdad tienen, algo de verdad tienen. Perdón. Bueno, como Esaú, que que no fue elegido. No, hombre, no dice eso, que fue elegido. No es profano porque no haya sido elegido. Es profano por otra cosa. Aquí ya no se habla de la elección, sino de la actitud de Esaú frente a las cosas de Dios. Era un profano. ¿Ah? Dice que por una sola comida, un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Eso estuvo mal. No valoró una bendición de Dios, como está pasando hoy en día. No lo valoró. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, otra vez lo dice, fue desechado, pero ya no porque no haya sido llamado a la misión a la que sí fue llamado Jacob, sino porque él mismo, de su propia iniciativa, despreció lo que le pertenecía, lo que era de él por derecho propio. Señores, es como Caín, también lo mismo. Nadab y Abiú, pues si la Biblia está llena de esos casos, está llena, él mismo lo dice, y aquí se dice, denunciándolo. Dice, una sola comida, vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Claro, después se dio cuenta. ¿Fue a buscar el qué? Fue a buscarla. Arrepentido, un arrepentimiento que puede ser considerado real, le pesa. Le pesaba a él haber hecho eso. Bueno, es que lo dice, ¿no? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Estas lágrimas son reales. Le dolía, se dio cuenta. Bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Yo le pido perdón. No, hombre, no. Qué pifia, Dios mío. ¿Cómo maltratan al Señor y creen que el Señor es cualquier cosa? Que ellos, lo he dicho toda la vida en el ministerio, los cristianos creen que Dios es una cosa que está ahí, así, está ahí puesta. Y yo, Juan 3:16, pues comportarme bien ya tengo bastante, ¿no? Y si un día me porto mal, bueno, ya veré, antes de morir pido perdón. No, católicos no, evangélicos y protestantes y calvinistas, bueno, sobre todo calvinistas, porque son los que tienen esas ideas. No, un pentecostal no tiene mucho esa idea, por lo menos los de antes. Ellos pensaban que la salvación se dejaba de alcanzar. Bueno, entonces, y piensan que Dios está ahí. Y un día iban haciendo viven una vida cristiana descuidada. Y piensan que Dios está ahí y que ellos pueden hacer esto, ¿no? Pueden poner a Dios ahí, así, y dice, bueno, ahora necesito a Dios, ven, lo cojo allí. No. Cuando hacen así, Dios no está. Tú lo despreciaste. Lo pusiste allí como un objeto pensando que cuando te hiciera falta ibas y lo agarrabas porque Él es amor y misericordia. No, ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Y aquí se nota.
Esaú regresó, eran lágrimas de arrepentimiento. Él tenía conciencia de lo que había hecho y no hubo oportunidad. No que Dios no lo bendijera, lo bendijo muchísimo, tanto o más que a su hermano, aunque la línea de descendencia no venía por él. Pero cuando él quiso heredar lo que le correspondía, pero que había vendido previamente, no lo pudo recuperar. Se lo pidió a Dios, porque Dios es el que tiene el poder para eso, ¿no? Y no lo pudo, no lo logró. Y es calificado de profano. ¿Por qué no fue elegido y llamado? No, porque vendió su primogenitura, que era lo de él. Pero él era así, de aquella manera, le hace la historia, de aquella forma, ¿no? El camino de Balaam, como el camino de Balaam, o el camino de Caín, ¿no? Las formas y maneras, y es que yo pienso, mi opinión es, déjense de eso, se verán rodeados de fuego, despertarán así si no corrigen a tiempo. Bueno, a ver, estábamos, no sé si falta algo por leer allí en Hebreos. Hebreos, el capítulo 12, ¿no? Si no, regresamos a Romanos. Muy bien, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Bueno, se hace una mención de paso ahí sobre el dejar de alcanzar, el tener cuidado, no abusar de la gracia de Dios, algo que también dijo Pablo. No abuséis de la gracia de Dios, no se piensen. Decía Pablo, ¿no? Ahí está en Corintios, ¿sí? Bueno, Pablo decía, están abusando de la gracia de Dios, tengan cuidado, porque cuando él decrete, le ponga fin a esto con un decreto de él personal en su cabeza, aquí no hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás, Y es lo mismo que yo le digo a todos ustedes. Que corrijan la gracia de Dios, no pueden abusar de ella. ¿Por qué? Porque dejas de alcanzar la salvación o pierdes las bendiciones de tu ministerio. Eso como mínimo, si no es que ya de una vez también has sido desechado como creyente. ¿Sí? Pablo lo decía, no habiendo sido yo heraldo, para muchos venga a ser desechado de premios. ¿Dónde está esa doctrina? ¿Dónde aparece ese vocablo desechado para hablar de premios que se desechan? Ni en el contexto tampoco. Está hablando él, en el día del juicio soy desechado. Serviste de bendición para otros, pero tú eres desechado. Muy bien, entonces, regresamos a Romanos 9. Entonces allí se está hablando de esa forma, de esa manera. Así que este pasaje, estos versículos, no se pueden extrapolar el tema, y ponerlo en el tema de salvación por gracia, por fe, ¿no? Que es lo que hacen estos señores. Dicen, no, aquí se está hablando de la predestinación, es lo que dicen, para eso lo usan. La predestinación, fuiste predestinado a ser salvo, pero esto no está hablando de ser predestinado para ser salvo, justificado por la fe, no está hablando de eso, pero ellos extrapolan eso y lo meten dentro de los temas de la gracia. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene naditita que ver, pero lo hacen y lo creen, claro que sí. Es que la manada no... Oye, la verdad ya no habita en el mundo, ni en la iglesia, ni en los creyentes, como estaba profetizado, incluso en documentos milenarios, que hacia el final de los tiempos, la verdad se huiría de los hombres, de los creyentes, y habitaría entre los ángeles. Quienes conocen los documentos antiguos saben que eso está dicho allí, no solo una vez, No solo una vez. Bueno, eso es lo que se dice. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque hay que establecer la diferencia. Porque muchos creen o emplean este pasaje para hablar simplemente de la predestinación, y tranquilizar las conciencias de todas estas personas. Pero es que el tema de la predestinación no es cristiano. ¿Y qué pasa? Que tratan de no hablar de lo que les voy a contar ahora. Tratan de no hablar del tema en sí de la predestinación.